La justificación es por la fe sola, en que cuando aún éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos pecadores. No hay duda sobre eso. Es una doctrina cardinal, un primer gran principio. Pero la justificación es solo un paso inicial en un proceso. Y el proceso incluye no solo la justificación, sino la regeneración, la santificación y finalmente la glorificación. La justificación y el perdón de pecados no son un fin en sí mismos, son solo pasos en un camino que conduce a la perfección final. Y esa es toda la respuesta al problema. Persistiremos en aislar estas cosas, pero no están aisladas en las Escrituras, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Ahí está todo el proceso. El punto es que si estás en ese proceso, estás dentro del reino. No podemos divorciar la justificación y el perdón de los pasos restantes, expresados claramente a nosotros en 1 Corintios 6, versículo 11. Estos erais, dice el apóstol, habiendo dado su terrible lista de pecados. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, han sido lavados, pero fuisteis santificados, han sido apartados. Dios les ha movido de eso, les ha puesto en su propio reino, les ha separado como un pueblo para sí. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Significa esto: que Dios no justifica a un hombre y lo deja allí. No, no. Si Dios justifica a un hombre, Dios ha traído a ese hombre al proceso. Si puedes decir que eres justificado, yo digo sobre ti de que has sido lavado, has sido santificado, que has sido sacado, has sido removido y has sido puesto en una nueva esfera, en un nuevo reino. Estás en este proceso de Dios que te está llevando a tu máxima y completa perfección. Entonces, como ves, el verso que estamos viendo esta mañana en realidad dice esto: si no hay evidencia en nuestras vidas de este proceso en el que Dios pone a las personas a quienes Él justifica, entonces todo lo que puedo decir es: no hemos sido justificados. Solo estamos diciendo: Señor, Señor, pero Él nos declara: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Porque el argumento es que cuando Dios justifica a un hombre, lo introduce en este proceso y estas cosas le suceden. Así que la manera de abordar un verso como este, toda la primera parte del capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, lo expresaré de esta forma. Estos versos son puestos ante nosotros para que podamos probarnos a nosotros mismos, para que podamos probarnos con sus declaraciones. Estamos tan dispuestos a decir: Señor, Señor, sí, pero escuchen, dice Pablo, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Es algo horrible, pero ha habido personas en la iglesia que han dicho Señor, Señor, pero eran culpables de estas cosas. Lean el capítulo 5 de 1 Corintios. Allí encontrarás que había un hombre, miembro de la iglesia en Corinto, que era culpable de un pecado tan terrible que ni siquiera es mencionado. Él dice: entre los gentiles, uno de estos indescriptibles pecados. Aquí estaba un hombre que decía Señor, Señor, y él era culpable de eso al mismo tiempo. No, no, dice Pablo. No, no, dice el Nuevo Testamento en todas partes. Esto no es un asunto de palabras. Cualquier hombre puede decir Señor, Señor. Si piensa que irá al cielo, lo dirá. Sí, pero si todavía continúa con su pecado, ¿no tiene valor? No es un hombre justificado. El hombre que es justificado es un hombre a quien se le ha aplicado el proceso. Él está dentro. Y su relación con el pecado y el mal es una nueva relación. Él ha sido lavado, ha sido santificado.
Has sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pero es más que una prueba y termino con esto. ¿Te diste cuenta de que estos tipos de versículos son parte de la manera en que Dios nos santifica? ¿Recuerda su oración? Él dijo, Señor, Dios, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ya les dije a ciertas personas, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te habías dado cuenta de que es a través de estas palabras que Dios nos santifica? Es parte de su método de santificación, estas grandes advertencias, estas amenazas, estas declaraciones alarmantes. Estas son las cosas que Dios usa para santificarnos. Él las aplica por el Espíritu a nosotros de esta manera. Ahora puedo examinar. Todos podemos examinarnos en este momento si somos cristianos o no. ¿Cómo reaccionas a mi texto esta mañana? ¿Te preocupa? ¿Te alarma? ¿Te hace sentir avergonzado de ti mismo y de tu vida? ¿Dices, es absolutamente correcto y siempre estoy en peligro de recaer en el antinomianismo? Si es así, te digo que estamos en el reino. Dios ha usado este versículo a través del Espíritu Santo para promover tu santificación. Estas palabras vienen a despertar al verdadero creyente. No tocan a los demás simplemente se sienten incómodos. Dicen, todo está mal, pensé que era justificado por la fe sola, pero lo expresaron de tal manera que percibiste de inmediato lo que realmente quieren decir. Lo que quieren decir es, pensé que el Evangelio decía que no importaba si seguía pecando, que estaba bien si yo creía en Cristo. Hacen la sangre de Cristo un manto para cubrir sus pecados. Hacen de la cruz una mercancía. Están equilibrando poniéndose en lo correcto. Pero el hombre que es realmente llamado, el hombre que está en el reino, él dice, esto es correcto, debe ser correcto. Dios es santo, Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Y estas mismas palabras se usan y se dan a entender para promover, profundizar y acelerar su santificación. En otras palabras, puedo expresarlo en esas grandes palabras del apóstol Juan, nuevamente en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Por supuesto, un hombre puede decir elocuentemente, si quiero ir al cielo, tengo esta esperanza en mí. ¿La tienes? Dice Juan. Aquí está la prueba. Si realmente tienes esta esperanza en ti, si realmente estás buscando entrar en esa santa ciudad al final y pasar tu eternidad en ella, todo el que realmente tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo. Por supuesto que se purifica. Está obligado a hacerlo así como él es puro. Pero el hombre que solo tiene la esperanza en sus labios y no en su corazón, no se purifica a sí mismo. Sigue viviendo la antigua vida, y la verdad sobre él es, por supuesto, él no tiene herencia en absoluto en el reino de Cristo y de Dios. No pertenece a ese reino, dice, Señor, Señor, pero hablar no cuesta nada y es fácil. La pregunta es, ¿está la esperanza en nuestros corazones? Si está, reconocemos la verdad. Decimos, sí, sabemos que las personas que viven así obviamente no pueden tener y no tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay contradicción entre estas declaraciones. Y la doctrina de la gracia gratuita y justificación por la fe sola, ellas lo afirman, porque el Dios que justifica continúa con el proceso. Y a menos que demos evidencia de estar en el proceso y estemos siendo perfeccionados por medio de ese proceso, solo hay una conclusión que extraer. Nunca hemos estado en el reino. Debemos volver al principio. Debemos hacer las primeras obras. Debemos arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Amén.